X, Educando con Tecnología. Educamos con tecnología precisamente porque estamos en la era de la información. En este pequeño video vamos a hablar de la historia del valor del dólar. Seguramente te has preguntado por qué el dólar tiene mayor valor que otras monedas. Los factores que dan valor a una moneda pueden ser por un lado hechos históricos. Y me refiero a hechos históricos precisamente porque la pronta industrialización, por ejemplo, de Estados Unidos, de Norteamérica, fue un factor y por consecuencia dio origen a que se capitalizara muy pronto. Es decir, esa economía al momento de tener una industrialización favorable para todo el país, por consecuencia tuvo el primer lugar económico, y al tener el primer lugar económico es claro que cuando tienes el primer lugar en cuanto a todos los rubros que se te presenten en tu camino, por consecuencia puedes ver mejor la película, ¿no? Puedes ver mejor el panorama, y ese panorama obviamente no lo pueden ver los demás países como tú lo estás viendo. Entonces la industrialización es un factor que ayudó prácticamente a Estados Unidos para que prontamente se industrializara, prontamente su economía se reactivara y precisamente fuera una potencia mundial desde ese entonces. Entonces uno de los factores es que precisamente la industrialización ha sido el primer factor que ha ayudado a la economía de Estados Unidos para que su valor del dólar tuviera buen prestigio. Por otro lado está que Estados Unidos, al momento de ser la primera economía mundial, por consecuencia es el primer país o mayor oferente de bienes y servicios, y al ser el mayor oferente de bienes y servicios origina que los demás países consuman lo que este país produce. Por consecuencia, si tú produces bienes y servicios de primera calidad, bienes y servicios que en algún otro mercado no están vigentes, que en otro mercado no están siendo producidos, por consecuencia la gente al ver la innovación, por consecuencia la necesidad de la gente en satisfacer sus necesidades económicas y sociales, precisamente te va a consumir. Entonces, y claro ejemplo de que los demás países empezaron a consumirle a Estados Unidos, tenemos a México, que a pesar de que México tiene una gran riqueza natural, no ha podido despuntar como una economía mundial, y no ha podido despuntar como una economía mundial diferentes gracias o lamentablemente a muchos factores negativos. Y precisamente de esos factores negativos que los cuales han lamentablemente repercutido para que nuestra economía mexicana no pueda sobresalir, no pueda apuntar como una economía de potencia mundial, son que lamentablemente tenemos malos gobernantes, lamentablemente tenemos políticas públicas las cuales no van de acuerdo a la realidad de cada uno de nuestros ciudadanos mexicanos. Tenemos leyes violables, claro que sí, tenemos leyes violables, precisamente porque todas las leyes tienen alguna laguna o algún perjuicio, y que precisamente de ahí la gente pueda tomar algún acto a favor de cada uno de ellos, y por consecuencia no se llevan a cabo como es. Tenemos también la corrupción, tenemos mucha gente corrupta, desafortunadamente, porque no tenemos una educación, una disciplina, tenemos una inseguridad, tenemos un alto grado de inseguridad, desafortunadamente, y por consecuencia también al momento de que no tienes unos gobernantes, no tienes unas políticas públicas, unas leyes violables, por consecuencia la calidad educativa se vuelve muy pobre. Y precisamente son estos algunos de los factores que lamentablemente van repercutiendo para que nuestro país no tenga ningún beneficio o en algún momento algún desarrollo económico. Y estas causas han siempre sido el problema principal, y que se ha hecho cada vez más grande al grado de estar con grandes inflaciones y ser un país tercermundista, y precisamente que el capital externo no venga a nuestro país. Entonces son factores que van poco a poco dañando la economía de un país, y que precisamente el día de mañana no tienen un desarrollo económico precisamente porque no suele ser atractivo ese país, ¿no?
Por otro lado, los otros factores que pueden ya sea ayudar o afectar a una economía para que su moneda tenga una revaluación o una devaluación, ambas, la primera con R, la segunda con D de dedo. La primera es cuando tú tienes una economía estable, cuando tú tienes una exportación favorable, cuando tienes unos recursos naturales suficientes y atractivos para los demás países, para que tú como país también puedas producir tus bienes y servicios, puedas exportarlos. Cuando tú tienes una estabilidad sana en cuanto a política monetaria y fiscal, cuando tú tienes políticas públicas estables, cuando tú tienes seguridad baja y cuando tú tienes índices de violencia y narcotráfico bajos, y cuando la moneda de tu billete es alta, precisamente lleva a que tu moneda en determinado momento tenga mayor valor. Entonces, si nos ponemos a pensar que en el caso del dólar que tiene una revaluación o un valor plus a su moneda, precisamente se origina o se debe a que la economía de Estados Unidos tiene una estabilidad económica estable, tiene unas exportaciones favorables, tiene unos recursos naturales, como es el caso del petróleo, tiene una estabilidad política con progreso, tiene políticas monetarias fiscales aplicables y que no son violables, tiene seguridad y bajos estándares de violencia, tiene además que la demanda de su billete se lleva a cabo en diferentes rubros. Entonces, estos son factores que precisamente van ayudando para que una moneda en determinado país, en determinado momento, tenga una revaluación favorable. Cuando los ojos externos, en este caso los países externos, ven atractivo invertir en un país que muestra todas estas características que acabamos de mencionar, pues precisamente lleva su capital a ese país porque sabe que es seguro, porque sabe que le va a retribuir algún rendimiento, porque sabe que su capital no va a correr ningún riesgo. Entonces, precisamente tú al momento de llamar más capital externo, por consecuencia tu moneda se va a revaluar aún mucho más, porque precisamente vas a tener más capital, vas a tener más dinero extranjero en tu reserva federal, por consecuencia va a ser un mayor sustento, una mayor base monetaria para que tú sustentes el valor de tu moneda. Al momento que precisamente recibes capital externo a causa de mostrar estabilidad en los indicadores económicos mencionados, la moneda se revalúa o se revalúa más, es decir, el precio de la moneda suele ser más elevado. Si sumamos la demanda o el uso excesivo de esta moneda a nivel mundial, tenemos como resultado que el valor del dólar suele valer más. Es decir, si sumamos los factores económicos o indicadores económicos, además le sumamos la demanda o el uso excesivo de esa moneda, de ese billete, por consecuencia, de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, si tú demandas más un bien o servicio, por consecuencia su precio va a valer más. Entonces, y por otro lado, el patrón oro ha servido para que cada moneda ha servido para que sea como sustento, para que cada moneda tenga una validez, ¿no? Sin embargo, llegó un momento en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica que los políticos dijeron: vamos a eliminar el patrón oro porque precisamente tenemos más billetes verdes que el oro. Entonces, un país al momento de tener menos sustento que le diera validez a todos sus monedas y billetes que estuvieran en circulación, precisamente para solucionar esta diferencia entre la cantidad de oro que tenía el país y la cantidad de monedas y billetes que podía producir y que estaban circulando entre la gente, decidieron eliminar el oro como patrón o sustento de esa moneda o billete. Y precisamente el que tú le des valor por sí mismo a un billete le da más valor y lo revalúa más ante la economía y los mercados globales. Por conclusión, tenemos que la estabilidad económica, el manejo de las políticas económicas y fiscales, además de la toma de decisiones oportunas y adecuadas, dan mayor valor a una moneda, caso del dólar. Y precisamente con esos rubros, esos estándares, esos índices económicos, podemos determinar cuánto va a valer una moneda. Además, que también es muy importante que las noticias, que a veces son prácticamente
no son ciertas o prácticamente son como rumores, también afectan la economía de un país, precisamente porque si empieza a correr un rumor que se va a desestabilizar la bolsa de Estados Unidos, la bolsa de México, precisamente cuando se escucha esto a nivel externo, cuando otros países lo logran escuchar, precisamente no tienen la certeza de sus capitales y por consecuencia retiran su capital, y precisamente así va repercutiendo a la economía de cada país. Y por último, nada más quisiera comentarles el ahorro y la inversión. Cuando nosotros tenemos el hábito del ahorro y la inversión, por consecuencia obtenemos la libertad financiera, ¿no? Vamos a preguntarnos cuántas veces o cuántos ingresos obtenemos diferentes a nuestros salarios, cuántas veces no dependemos directamente del salario, es decir, tenemos varias entradas de dinero y por consecuencia no gastas más de lo que obtienes como persona, como empresa. Y precisamente cuando tú tienes todo lo contrario, cuando tú tienes algún ingreso externo, cuando tú tienes algún ahorro, cuando no gastas más de lo que ingresa a tus bolsillos, tienes la oportunidad de empezar a ahorrar, empezar a invertir en hacer activos, y el día de mañana prácticamente vivir de los frutos de esos ahorros o esos activos. Entonces vamos a tener libertad financiera si lo logramos hacer así. Les saluda con un gran afecto el contador Jorge Antonio López Quintero, y nos escuchamos en el próximo video.